Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva cuarta píldora mariana aquí en el canal Virgen María. Os recuerdo que estaríamos muy agradecidos de que os suscribierais y también si queréis que le deis al like. Bien, hoy vamos a hablar de Juan Pablo II, San Juan Pablo II y su especial vinculación con la Inmaculada Concepción. Es un santo, como ayer cuando hablábamos de San Maximiliano Kolbe, especialmente mariano. Todos los santos han sido marianos, pero hay algunos que lo son particular o especialmente, como es el caso de estos dos. Bien, la figura de la Virgen María ocupó un lugar central en la vida espiritual, en el pensamiento y en el pontificado de San Juan Pablo II. Él desarrolló diversos aspectos de Mariología, destacando la Inmaculada Concepción, un dogma que consideró no solamente una verdad de fe, sino una clave interpretativa del misterio cristiano y del destino del hombre. Explorar la relación de Juan Pablo II y la Inmaculada Concepción nos permite comprender eh, muchísimo mejor la forma singular en que este Papa integró la tradición, la teología, la experiencia espiritual. Ya desde su juventud en Polonia, Karol Wojtyła vivió una fe muy marcada por el contacto cotidiano con con la religiosidad mariana del pueblo polaco. Como sabemos, él perdió a su madre a una edad temprana y desde entonces desarrolló una relación afectiva muy íntima con la Santísima Virgen, que se iría enriqueciendo a medida que maduró su vocación sacerdotal. Unos años más tarde, cuando fue elegido obispo y posteriormente papa, su lema fue Totus tus, todo tuyo soy María, todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Bueno, una fórmula de consagración breve y total a María, procedente de la espiritualidad de otro famosísimo santo mariano, cuyo libro, El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, tenéis aquí en el canal y os recomiendo a todos, tanto que lo leáis, lo escuchéis aquí si queréis, como que os consagréis a la Santísima Virgen. Bien, entonces el lema, como decíamos, Totus Tus, procede de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Juan Pablo II se consagró a la Virgen y esta consagración marcó principalmente el modo en que Juan Pablo II entendía la vida cristiana. Para él la Virgen, como muy bien dice también San Luis María, no eclipsa a Cristo, sino que conduce directamente a un encuentro mucho más pleno con él. Bajo esta perspectiva, la Inmaculada Concepción aparece como una expresión luminosa de la gracia redentora de Cristo actuando en la Santísima Virgen María. Recordar que el dogma de 1854 de Pío IX, el dogma de la Inmaculada Concepción, afirma que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Una afirmación que no se refiere únicamente a su pureza personal, sino al modo único en que participa del plan de Dios para la salvación. María es fundamental en el plan de Dios para la redención del género humano. Juan Pablo II explicaba este misterio como un anticipo de la victoria de Cristo sobre el pecado. Mientras que la humanidad entera, mientras que nosotros experimentamos desde el origen la herida de la caída de Eva, María representa el comienzo de un mundo nuevo, una humanidad plenamente abierta a la gracia. Ella es, en palabras de este Papa, la aurora de la salvación y de otros muchos, por cierto. En sus homilías del 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada, como sabemos, ha sido hace unos días, ¿verdad? Juan Pablo II repetía una idea clave. La Inmaculada no es una figura lejana ni abstracta, es un signo de esperanza que revela lo que Dios quiere realizar en cada persona. Si en María la redención se manifiesta de forma perfecta, en los demás cristianos, en nosotros, se despliega como un camino gradual, pero orientado a esa misma plenitud. Otro de los aportes, característicos de Juan Pablo II es una visión personalista de la fe, en la que cada verdad cristiana se interpreta a la luz de la dignidad y el destino del hombre. Así, la Inmaculada Concepción no se reduce a un privilegio singular, sino que muestra el proyecto de Dios para toda la humanidad.
Para él, la preservación de María del pecado no la coloca en un plano inaccesible, sino que más bien refleja lo que la humanidad está llamada a ser, una comunidad libre del mal, capaz de amar plenamente y vivir en comunión con Dios. La Virgen es así un espejo de la humanidad reconciliada, palabras textuales, y su vida sin pecado no es una excepción desconectada del resto, sino que es el anuncio de una historia restaurada por Cristo. Juan Pablo II utilizó con frecuencia la imagen bíblica, la palabra mujer, que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para mostrarnos cómo María encarna la promesa de victoria sobre el mal. La Inmaculada es la mujer que inaugura la nueva creación y anticipa el triunfo final de Dios. El dogma de la Inmaculada tiene una dimensión cristológica y el Papa Juan Pablo II insistía en que toda la verdad sobre María debe marcarse en la verdad sobre Cristo. Así, la Inmaculada Concepción en esencia eh, es una afirmación sobre la eficacia de la redención. María es inmaculada por los méritos de Cristo, lo que implica que Cristo es el único Salvador incluso para ella que posiblemente, bueno, seguro, a mi modo de ver, es corredentora, el dogma pendiente. En este sentido, la doctrina mariana no compite con la cristología, sino que la complementa, la hace brillar. Si María fue preservada del pecado desde su concepción, es porque la obra redentora de Cristo no está limitada por el tiempo. Este adelantamiento, se podría decir, de la gracia, es una expresión extraordinaria del poder de Dios que actúa en vista de la misión única que María iba a desempeñar, ser la madre del Redentor. Juan Pablo II, el Papa, veía aquí un punto decisivo para comprender el Evangelio. Donde abunda la gracia, el mal no tiene la última palabra. La Inmaculada, por tanto, no es solo un dogma sobre María, sino que es una proclamación del primado absoluto de Cristo. En su magisterio de casi 27 años de pontificado, Juan Pablo II dedicó numerosas catequesis, encíclicas, homilías al tema mariano. No promulgó ningún nuevo dogma, pero sí elaboró una mariología estructurada y accesible, orientada a mostrar cómo María es inseparable del misterio de la Iglesia. Por ejemplo, en su encíclica Redentoris Mater de 1987 desarrolló ampliamente la idea de María como modelo de libertad interior y de apertura total a Dios. La Inmaculada es para él la mujer completamente libre, libre para amar, para entregarse, para acoger, para acompañar la obra de Cristo. Y su libertad se manifiesta en esa respuesta, en el sí, en la anunciación, un acto de fe que resume la misión de María, el fiat de María. Para la Iglesia, María Inmaculada es un recordatorio permanente de su identidad. La comunidad cristiana está llamada a ser santa no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, y en este sentido Juan Pablo II afirmaba que el misterio de la Inmaculada Concepción ilumina la vocación de la Iglesia en este mundo contemporáneo marcado por tensiones, violencias, sombras, pero también deseos de renovación. La figura de María, sin pecado, se convierte en un contrapunto a las realidades de violencia, de injusticia, de pérdida de sentido, de la dignidad humana. Frente a una visión pesimista de la condición humana, la Inmaculada recuerda que la historia está atravesada por la gracia. Para Juan Pablo II este mensaje tenía una dimensión pastoral concreta que era invitar a los creyentes a recuperar la confianza, el compromiso y la responsabilidad moral. En el diálogo con la cultura moderna, el Papa presentó a la Inmaculada como una imagen de lo que significa la libertad auténtica. Mientras muchas corrientes modernistas, entienden la libertad como una autonomía sin límites, el ejemplo de María, muestra una libertad que se realiza en la donación de sí, en la apertura al amor. Por otra parte, el vínculo personal de Juan Pablo II con la Inmaculada, del que hablábamos al principio, no fue tan solo teológico, sino también vital. Anualmente visitaba la Plaza de España en Roma cada 8 de diciembre y se acercaba con devoción a la imagen de la Virgen. Estos gestos, oraciones espontáneas, etcétera, mostraban la profundidad de su piedad mariana. Como todos sabemos, después del atentado de 1981, él mismo afirmó que sintió la protección particular de María, cuya fiesta de Fátima se celebraba justo ese mismo día del ataque. Así, la Inmaculada se convirtió para él en un símbolo de consuelo y de fortaleza. Otro tema recurrente en él fue la Inmaculada y la santidad cotidiana.
una de las intuiciones pastorales más recurrentes es que la santidad no es una meta para unos pocos, sino una vocación universal de todos los bautizados. La Inmaculada Concepción, al mostrarnos un ser humano plenamente configurado con Dios, es una brújula para la vida cristiana ordinaria. Y en conclusión, porque no quiero que se vaya esto 10 minutos nunca y ya nos estamos yendo, San Juan Pablo II veía en la Inmaculada Concepción una verdad profundamente actual en un mundo marcado por tensiones éticas, incertidumbre, cansancio espiritual, etc. La figura de María recuerda que la gracia de Dios es más fuerte que el mal y que la humanidad está hecha para la plenitud. María Inmaculada es la expresión más pura de la esperanza cristiana, una señal de que la redención ya ha comenzado y que la vocación última del ser humano es vivir en la verdad, el amor y la belleza. Su vida refleja lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros y en la historia entera. En este magisterio, con su oración y su propia experiencia de fe, Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, mostró que la Inmaculada no es solo un dogma del pasado, sino un mensaje vivo, una invitación a confiar, a dejarnos transformar por la gracia y a caminar hacia la luz que Cristo ofrece a todo ser humano. Buenas tardes a todos y adelante.